Es asombrosamente providencial que los eventos que están ocurriendo ahora mismo en Irán, Persia, son eventos que literalmente son paralelos a los que ocurrieron hace casi 2400 años en esa misma región geográfica, Persia. Y todo esto sucede en estos días de Purim. Cuando celebramos Purim, Shushan Purim, que todos los centros alrededor de Persia, que había un rey persa, cuyo nombre era Asuero, como leemos en el libro de Esther, que gobernaba sobre 127 provincias. Y en resumen, la historia es que un hombre llamado Hamán incitó al rey, pidió el genocidio y la aniquilación de todos los judíos, hombres, mujeres y niños, y las cosas cambiaron milagrosamente. Y esa es la historia de Purim. No solo los judíos fueron salvados, sino que también pudieron eliminar a todos los enemigos que pedían su exterminio. Literalmente está ocurriendo ahora. Y en estos días, un hombre llamado Khamenei, similar a Hamán, quien durante cuántos años ha estado pidiendo la aniquilación de todos los judíos en Israel. Y ahora las cosas se han dado vuelta. Y con suerte, de una vez por todas, tendremos una paz verdadera. Todo está ocurriendo en la misma región, en la misma época del año. Le invito cordialmente a que me acompañe en este análisis sumamente crítico y profundo sobre estos trascendentales sucesos de nuestra historia. Purim y Persia, entonces y ahora, los paralelismos. Y sobre todo, las lecciones que podemos aprender cuando observamos el panorama general y cómo éste define el panorama pequeño, la imagen inmediata de nuestras vidas y del futuro del mundo. Hola, soy Simon Jacobson y estaremos hablando sobre Purim y Persia, entonces y ahora. Este programa está dedicado por Derek Morland, en amorosa memoria de su madre, Martha Morland, y de sus abuelos Krita y John Clear Morland. Que sus almas sean elevadas y que sepan que continúan guiando e impactando este mundo. Y con gratitud al padre de Derek, John Eggert Morland, cuya fortaleza sigue siendo una bendición. Tan pronto como comenzaron a aparecer las noticias, este pasado sábado, en el mes hebreo de Adar, específicamente el día número 11, en el que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, junto con Israel, lanzaron un ataque llamado Furia Épica por EEUU y León Rugiente por Israel contra Irán. Lo primero que me vino a la mente, lo que pensé, fue lo asombroso, lo providencial que era. Esto es exactamente cuando celebramos la destrucción del archienemigo del pueblo judío, Amalek, y específicamente Hamán, que provenía de allí. La nación judía y su llamado al genocidio total del pueblo judío. ¿Exactamente qué? Khamenei, el Ayatollah Khamenei y su predecesor, Khomeini, todos pertenecen a un mundo similar. Al igual que Hamán, abogó por la destrucción del pueblo judío desde 1979, cuando se sublevaron en la revolución de Irán. Persia. Irán se llama Persia. Su nombre fue cambiado recientemente en el siglo pasado. La Persia de antaño, la Persia de hoy. Misma región, misma época del año.
imposible de ignorar. Así que quiero hablar de esto, porque como ocurre con todos los acontecimientos de la vida, especialmente en la historia, para apreciar y comprender realmente estos sucesos, tenemos que dar un paso atrás y observar el panorama general. Pero antes de llegar a eso, obviamente, debo comenzar con esto. No nos gusta la guerra. No nos gusta la sangre, ni siquiera la de nuestros enemigos. Es el último recurso. Nuestros corazones y almas están con, en primer lugar, por supuesto, todos los hombres, mujeres y niños inocentes, aquellos que han perdido la vida y aquellos que ahora mismo están en peligro. Y digo esto para todos, no solo para la gente en Israel, sino también para la gente en Medio Oriente, incluyendo Irán, los inocentes. Pero desafortunadamente, en el mundo en el que vivimos, hay personas que se levantan, como Amán en la antigüedad, como el faraón, como diremos en Pesaj, y en cada generación aquellos que se levantan. Por cualquier razón obscena, eligen atacar a personas inocentes. Así que no tenemos otra opción más que defendernos y eliminar la amenaza. Así que incluso antes de entrar en cualquier análisis o comprensión, es fundamental hacer esa declaración. Así que el objetivo aquí es puramente positivo. Alguien irrumpe en tu casa y está atacando a tus hijos. Es lo último que quieres hacer, pero no tienes otra opción. Tienes que defenderte y tienes que eliminar la amenaza, el peligro. Y es un peligro. El hecho es que Irán, el mayor patrocinador estatal del terrorismo, financieramente, con armas, con amenazas, es decir, básicamente todo se puede rastrear hasta ahí. El ataque de Hamas, el 7 de octubre, Hezbollah, los hutíes, los grupos aliados, Siria, y la cabeza de la serpiente es Irán, por la razón que sea. Razón religiosa, teológica, fundamentalista o una razón absurda. Pero aún así, como personas inteligentes queremos entender qué está pasando aquí. Toda mi vida he seguido luchando por tratar de entender una pregunta simple. El hecho es que todos somos parte de una sola raza humana. Todos rastreamos nuestra ascendencia hasta Adán y Eva en el jardín del Edén. Rastreamos nuestra ascendencia, especialmente los semitas, incluyendo el mundo árabe y musulmán, hasta nuestro ancestro Abraham, en la Biblia, Ab, Hamon-Gayim, el padre de todas las naciones. ¿Cómo hemos llegado a un punto de tanto odio, violencia y llamados a la muerte? ¿En qué nos equivocamos? Un solo padre. Ahora sabemos que Ismael e Isaac, en la casa o tienda de Abraham, ya estaban peleando en aquel entonces. Sabemos que los dos hijos de Isaac, los gemelos Esaú y Jacob, también estaban peleando. Así que, claramente, esto no comienza en tiempos modernos. Hay algo mucho más profundo, algo más cósmico, algo más espiritual. Y eso es lo que realmente dice la Biblia sobre Jacob y Esaú, que en el vientre de su madre ya estaban peleando y luchando, porque hay dos naciones dentro de ti. Y de manera similar se puede decir sobre Ismael e Isaac. Y de hecho, de Ismael se originaría, él fue el antepasado del mundo árabe y más tarde del mundo musulmán, incluyendo, hasta cierto punto, Persia. Algunos dicen que quizás no exactamente, pero definitivamente todos estaban mezclados en esa región. De Isaac y luego Jacob se origina el pueblo judío, y de Esaú su nieto sería llamado Magdiel, Roma. Roma, el padre de Occidente, así que él es el antepasado del mundo occidental, romano, occidental, cristiano. Y han estado en guerra entre sí desde sus inicios. Estamos hablando ahora de más de 2000 años. El Islam, por supuesto, menos tiempo, ya que se originó en los siglos VI y VII. Así que es fundamental entender realmente cómo comenzó esto y, por supuesto, dónde va a terminar.
Y curiosamente, en la Biblia encontramos que hubo un punto en el que todas las naciones, a medida que comenzaban a perpetuarse, comenzaron a proliferar. Los hijos de Adán y Eva, todos hablaban un solo idioma hasta que nos contaron la historia de la Torre de Babel, y por eso se llama Babel, Babilonia. Babel en hebreo significa confundido. Sus idiomas estaban confundidos. Y ahí fue donde comenzaron a separarse. Así que, aunque ya había habido batallas antes, fue entonces cuando realmente comenzaron las batallas. Porque no solo dejaron de hablar el mismo idioma, sino que también conceptualmente comenzaron a pensar de maneras diferentes. Y los seres humanos tienen opiniones diferentes. Y cuando incluyes el ego, la arrogancia y el poder en todo esto, y luego la fe, puedes imaginarte a dónde puede llevar eso. Si falta humildad y falta la aceptación de un solo Dios, bajo el cual todos somos iguales, donde todos sienten, bueno, no todos, algunos, que tienen el monopolio de ello y los demás son infieles. Y sin querer simplificar demasiado las cosas, pero esencialmente la diversidad llevó a la división y la división llevó a la guerra. No siempre en nombre de Dios, pero a menudo sí. Pero especialmente en este tipo de conflictos en el Medio Oriente, alrededor de Jerusalén, de la Tierra Santa, de Israel, sobre quién va a controlar el legado de Abraham, el legado divino. Obviamente, una vez que evoluciona, adopta todo tipo de nuevas formas y apariencias. Dentro del propio Islam tienes a los sunitas y a los chiitas, quienes ahora, los chiitas iraníes, han atacado incluso a los suyos. Hermanos y primos. Así que, para entender esto bien, quiero citar una declaración talmúdica que dice, habla sobre el futuro, habla sobre las naciones del mundo. Vendrán ante Dios y se defenderán o se presentarán a sí mismas como merecedoras de recompensa por las cosas que han hecho. Y allí se mencionan específicamente dos naciones, Roma y Persia, justo al comienzo del Tratado de Abodazara. Y el Talmud pregunta, ¿por qué estas dos, aunque también vinieron otras naciones y hay otras naciones en el mundo? Porque estas son las dos naciones, dice el Talmud, que perdurarán hasta el fin de los tiempos. Las demás naciones irán y vendrán. Así que, aunque el Imperio Romano tuvo su auge y caída, sus descendientes permanecen. Incluye básicamente al mundo occidental y a los descendientes de los persas. Pero también, como escribe el Maharal de Praga en su libro llamado Netzach Yisrael, capítulo 21, Persia también incluye a los ismaelitas en general, es decir, al reino musulmán árabe general, los imperios. Pero luego dice al final que, en última instancia, Roma, el mundo occidental, conquistará a los persas. Y hay muchas otras referencias a esto, lo que lo hace aún más asombroso, que describen las batallas y los enfrentamientos que ocurrirán a lo largo de la historia. Y muchos comentarios que lo discuten extensamente. Así que ahora puedes ver cómo estas batallas se están desarrollando. No es que las queramos, ni que las esperáramos, ni que las anhelemos, pero han sido predichas. ¿Qué hay detrás de estas batallas en última instancia? Bueno, a un nivel cósmico y espiritual, lo que hay detrás de ellas se remonta a la historia de Abraham y sus hijos. Abraham entró en un mundo pagano, un mundo de ley del más fuerte, de supervivencia del más apto, aunque esa expresión no existía entonces. O, en palabras de Richard Dawkins, el gen egoísta, poder y control. En esencia, la historia del materialismo. Abraham cambió de rumbo, fue pionero por sí solo. Un nuevo enfoque. Se dio cuenta de que no, la vida no puede tratarse solo de nosotros, solo de mí. Hay algo más grande. Debe existir una fuerza superior, un Dios, y debe haber un propósito. Y llevó tiempo. Pero llegó a descubrir que el propósito no es servirte a ti mismo, sino servir a algo más grande que tú, servir a un bien superior. Pero tenemos esa tentación, tenemos esa batalla.
Y eso se convirtió en la esencia de la vida, la batalla entre tu alma animal egoísta y tus aspiraciones divinas. Puedes llamarlo la voz de la trascendencia frente a la voz de tus necesidades egoístas. Y él eligió comprometer su vida y la vida de sus hijos y su familia por siempre y para siempre, para luchar esta batalla y ganar la batalla por el bien mayor. Esencialmente, la batalla entre el alma y el cuerpo, entre el espíritu y la materia, sin destruir la materia, sino aprovechando la materia para convertir el mundo en un lugar más espiritual y hermoso. Y él enseñó esto a sus hijos. Pero no es algo que se logre fácilmente, porque la batalla sigue ahí, en cada uno de nosotros y colectivamente. ¿Y cómo se reconcilian ambas cosas? Sabemos que existen muchas escuelas de pensamiento. Está la escuela del ascetismo, que rechaza el mundo material. Hay otros que dicen, por ejemplo, piensa en la ética protestante calvinista del trabajo, que busca encontrar dentro del mundo material algunos valores. Y cada escuela de pensamiento tiene su propio enfoque. En última instancia, lo que se convertiría en el judaísmo y luego sería ratificado en el Sinaí fue un enfoque de integración total de la materia y el espíritu, con el alma guiando y el propósito superior de la vida impulsando la existencia y el cuerpo siendo como el vehículo. Y con todo un conjunto de leyes, un plano para la vida. Y eso fue ofrecido, curiosamente, como menciona ese mismo Talmud, también a las naciones del mundo, especialmente a los hijos de Esaf y los hijos de Ismael. Nuevamente, esos dos imperios que más tarde se convertirían en el romano, cristiano y el árabe, musulmán. Por la razón que sea, lo rechazaron en ese momento, pero la meta era que finalmente lo abrazarían, pero tomaría tiempo. Y hubo muchas batallas que luchar. Así que esencialmente las batallas, lo que llamamos el choque de civilizaciones entre el cristianismo, el islam y el judaísmo, ya fueran las cruzadas en aquellos años, ya fueran los romanos cuando destruyeron el templo o los babilonios antes que ellos, todo se reduce a esta batalla. ¿Podemos hacer la paz? ¿O cómo hacemos la paz entre lo divino y la existencia? Cuando ves un mundo que puede ser decadente, que puede ser inmoral y es inmoral y decadente, ¿qué haces con eso? ¿Destruyes a los infieles? ¿Los quemas? ¿Los ignoras? ¿Cómo prevaleces cuando crees plenamente que la gente no está viviendo vidas rectas? Así que la Torah, por supuesto, tiene todo un enfoque sobre cómo lidiar con eso. Pero hay diferentes enfoques y esos enfoques han entrado en conflicto entre sí. Y luego cuando mezclas el ego y el poder y el control con la fe, puedes imaginar lo distorsionado que puede llegar a ser. Así que no voy a entrar en cada detalle de cómo esto se fue diluyendo, peor aún, distorsionando y corrompiendo. Y definitivamente sí se corrompió en todos los niveles. Pero esta es la lucha que tenemos hoy, la lucha entre la fe y la modernidad. ¿Cómo vivimos en un mundo material y tenemos éxito mientras también mantenemos valores y un propósito superiores? ¿Qué país no enfrenta ese problema? Estados Unidos lo enfrenta. Tenemos un éxito financiero tremendo. Mira los lujos de la vida hoy, el alto nivel de vida, la longevidad, la esperanza de vida, las tecnologías, haciendo que la vida sea casi como un paraíso. Y sin embargo, a nivel personal, espiritual y emocional, ¿dónde estamos en las relaciones? ¿Son sagradas las cosas? ¿Qué hay del compromiso, los valores? Hablando de valores espirituales y morales, ¿de dónde estamos moralmente? La confusión moral de nuestros tiempos, la disparidad entre ambos, la disonancia es asombrosa. Así que, por supuesto, esto va a crear enormes tensiones. ¿Crees que la alta tasa de adicción y consumo de drogas u otras formas de expresión en las que la gente busca algún alivio son una casualidad? Por supuesto que no. Es el resultado de un vacío tremendo. Así que llévanos de vuelta al Medio Oriente. Allí toma una forma y un aspecto diferente. Pero todo se reduce a lo mismo, una reconciliación.
Podemos encontrar integración, armonía entre la materia y el espíritu, entre un mundo material y un propósito superior. Podemos encontrar integración, armonía dentro de nuestra diversidad. Sí, cuando tenemos opiniones diferentes. Podemos comunicarnos, podemos encontrar un camino. Podemos comprometernos con humildad a algo más grande que cada una de nuestras propias opiniones para así descubrir algo superior. Los padres fundadores de este país entendieron eso. Lejos de ser seres humanos perfectos, todas las personas son creadas iguales. E pluribus unum, de muchos uno, pero necesitamos responder ante una autoridad superior. Creados iguales, lo que significa que todos somos iguales ante los ojos de Dios, incluso en nuestras diferencias. Todo esto es parte de la batalla, pero el foco, el epicentro, el punto cero de todo es el Medio Oriente. Y en el propio Medio Oriente, la Tierra Santa, la Tierra Prometida. En la propia Tierra Prometida, Jerusalén. Y en la propia Jerusalén, el monte del templo. Mira todas las batallas. Así que ves batallas hoy en día, aunque puedan tener todo tipo de subtramas y detalles, todo se reduce a eso. Y por eso todo fue predicho y todo fue profetizado, los imperios que vendrían. Y al final, lo interesante es que Roma conquistaría Persia, Occidente. Estados Unidos es hoy en día el epítome del mundo occidental. Persia, como dije según el Maral, incluye toda esa región. Pero Persia es ahora mismo, por supuesto, el pararrayos de este conflicto en nombre de la religión. Una religión fundamentalista que llama a la aniquilación del gran Satán y del pequeño Satán. ¿Quién es el gran Satán? Estados Unidos. Así lo llamó el Ayatolá. E Israel es el pequeño Satán. O a veces lo llaman la conspiración cruzada sionista. Ahí lo ves, Ismael, Paras, Persia, identificando a Isaac, Jacob y Esaú como los satanes, como sus enemigos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, la mejor opción sería encontrar la manera de lograr la reconciliación. Vive en paz. Todos sois hijos de Abraham. Escucha lo que dijo Abraham. Abraham dijo, orad por los infieles. Sé amable, sé compasivo. No intentes destruir a aquellos con quienes no estás de acuerdo. Respétalos. Todos ellos son hijos de Dios. Pero cuando eso no sucede y demuestran una amenaza activa, y no solo una amenaza en palabras, sino en acciones, entonces no queda más remedio que ir a la batalla para eliminar a esas fuerzas como Amán. Si Amán no hubiera pedido la destrucción del pueblo judío, la realidad sería muy diferente. Y esa es la historia que está ocurriendo ahora mismo. Y curiosamente, al final de la historia, ¿por qué Roma conquista Persia? ¿Por qué no al revés? Porque al final del día el mundo cristiano y especialmente la parte romana de la parte de Estados Unidos, finalmente fue domesticado. Hubo un tiempo en que el cristianismo aterrorizó al mundo, a judíos y musulmanes y al resto del mundo. Podemos remontarnos a los cruzados, volver a la Inquisición, tratando de forzar conversiones. Algunos dicen que el Holocausto nunca habría ocurrido, aunque los nazis no eran cristianos devotos, pero no habría sucedido sin que el mundo cristiano hubiera construido un clima de antisemitismo. Pero sí fueron domesticados. Un país como Estados Unidos se convirtió en lo que llamamos una nación compasiva, un Malchus al Chesed, un imperio que mostró bondad, caridad, un refugio para los judíos, especialmente, pero en general, libertad de religión. No es un país perfecto, no estoy hablando de perfección. Y lo que se requiere ahora es que ocurra lo mismo en el mundo musulmán. Por supuesto, adopten los valores que enseñó Abraham, pero de una manera compasiva, con amor, no llamando a la muerte, no con odio, no con oscuridad, no con una cultura de muerte, deificando, santificando el martirio, lo que llamamos terrorismo. Lo ves el 7 de octubre, lo ves en otras experiencias.
Así que la paz no significa compromiso. La paz significa aceptar que Dios nos puso aquí a todos. Y ese fue el final de la historia de Purim y esa es la historia de hoy. Si miras el final de la historia, lo verás. El punto es toda celebración. Y muchos, leemos en la Megilá, en la historia de Esther, dice que muchas de esas naciones se judaizaron. Se volvieron, ya sea que se convirtieran o que adoptaran, los principios judíos, los principios de amor, de luz. Que había luz, había alegría, había celebración, había dignidad. Y eso es exactamente lo que debe suceder hoy también. Esto no es solo una guerra contra la oscuridad, es una guerra por la luz. Pero hay que eliminar la oscuridad que no permite que la luz entre. Hay una manera de cambiar las cosas. Existe algo llamado rendición. Existe algo llamado cambiar tus caminos, aprender tus lecciones. Pero algunos son tan obstinados y están tan convencidos de que tienen razón, igual que los nazis. Sí, Alemania tuvo que rendirse, pero después de que los nazis y los líderes se quitaron la vida. Así que mirando hacia adelante, no se trata solo de ser optimista, hay un futuro brillante por delante. El Medio Oriente pasará por su corrección de mercado, incluyendo Irán, incluyendo otros países, y harán las paces con Dios y luego harán las paces con otras naciones y también su paz con Israel. Esperamos que suceda con la menor cantidad de dolor posible. No estamos sugiriendo que todo será fácil. Pero si miras el panorama general, eso es exactamente lo que ha sucedido. Adán y Eva, los antepasados de la raza humana, luego se dividió y se convirtió en diverso pero luego divisivo. Y lo divisivo llevó a la guerra y a la violencia. Abraham comenzó a revertir el proceso. Nosotros, como sus hijos, y cuando digo nosotros, me refiero a todos, estamos destinados a abrazar esos principios, no para eliminar la diversidad, sino para encontrar ese terreno común. Sobre todo a través de la humildad y aceptando a Dios y las reglas de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. No que una persona tenga más razón que otra, o sea, superior a otra. Es abrazar el plano cósmico y moral que todos recibimos. Y cada situación está contemplada sobre cómo afrontarla, psicológica, emocional y espiritualmente. Así que Purim y Persia, entonces y ahora, en aquellos días y hoy, podemos aprender muchas lecciones. De hecho, decimos en la Megilá, Hayom Emael Niskarim Venasim, que estos días sean recordados, pero más que recordados, recreados. Recreamos esa energía. Pero sí, no se trata de eliminar por completo las fuerzas que son una amenaza, que representan un peligro para la humanidad, para el pueblo judío, y reconocer en realidad que cuando atacas a los judíos, estás atacando a la humanidad. Hay un midrash fascinante que dice eso. Las naciones del mundo conocían las bendiciones que recibían del pueblo judío, de Israel, de la Tierra Santa, de la Tierra Prometida, de Jerusalén, del templo. En lugar de atacarlo, lo rodearían con legiones para protegerlo y así obtener sus bendiciones. Ese es el mundo en el futuro cercano. Ver la bendición. Aquellos que te bendigan serán bendecidos. ¿Significa eso que Israel hace todo perfectamente? ¿Que todos somos perfectos? Absolutamente no. Pero todos vamos en esa dirección. La dirección es abrazar la paz desde la fortaleza, pero con una base moral, una base fuerte. Y aquellos que luchan por eso, en realidad están cambiando el mundo y haciéndolo un lugar más seguro. La política y todas las demás cosas ni siquiera quiero abordarlas. Me estoy enfocando en el núcleo principal de todo esto. No buscamos el control, buscamos un mundo pacífico, donde podamos criar a nuestras familias y a nuestros hijos sin miedo, para todas las personas, porque eso es la paz. No es cuando uno vence al otro.
De nuevo, no puedo hablar por todos, pero lo veo como una batalla, no de Estados Unidos e Israel contra Irán. En última instancia, se trata de ayudarles a llegar a donde deberían estar, a lo que no lograron por sí mismos. Entiendo que dirás soberanía y demás, sí, pero cuando eres una amenaza para otros no puedes ser ignorado. No puedes simplemente decir, hazlo como quieras. Has amenazado, estás llamando al genocidio y has actuado en consecuencia. Así que en este punto sí, necesitamos iluminar, educar y enseñar. Al igual que al final de la Segunda Guerra Mundial, no se trataba de vencer a Alemania y Japón. No quieres conquistarlos, quieres eliminar la amenaza. Y luego, de hecho, Japón y Alemania se convirtieron en aliados y han construido y transformado sus países. Ese es el objetivo. Ese es el futuro de Irán. A su manera. Siguiendo su propia religión, siguiendo sus propios valores y así sucesivamente. Pero eliminando el elemento de amenaza, ya sea en nombre de la religión o no en nombre de la religión. Y esa es la historia, amigos míos. Así que Roma conquista Persia es en realidad una conquista teológica y cósmica. No conquistar en el sentido de poseerlos, sino enseñarles el gesed, la bondad que es necesaria, la humildad y el bitul que son necesarios. Y cuanto más comprometido estés con Dios, más humilde deberías ser. Cuanto más ames a Dios, más tienes que amar a todos los hijos de Dios. De todas las naciones, de todos los orígenes, de todos los colores, de todas las razas y religiones. Ese es, mi amigo, el mensaje supremo de Purim. Que podamos ver esto pronto, rápidamente, de manera revelada, con la menor cantidad de molestias, dolor y pérdida. Que aquellos que han sido heridos o han perdido la vida sean consolados y reconfortados junto a sus familias. Pero por encima de todo, veamos esa luz, esa alegría, la transformación de esa parte del mundo y del resto del mundo. En un verdadero hogar y jardín para Dios, un verdadero jardín divino. A través de la redención personal y global. Y comenzamos con nuestras acciones, mostrando más amor, más unidad, más buenas acciones, más mitzvot, bondad, caridad, servicio. Deshaciéndonos de parte de nuestro propio egoísmo y avaricia internos, abrazando a los demás, incluso a quienes no estemos de acuerdo, e introduciendo ese espíritu de Purim, ese espíritu de alegría, ese espíritu de redención en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en nuestras comunidades y por extensión en todo el mundo. Y mereceremos ver lo que llamamos la redención final, cuando todos los imperios y todos sus descendientes se unirán, como dice el profeta en varios lugares, que todas las naciones serán transformadas, cada una a su manera, sirviendo a un solo Dios, un solo conjunto de valores, un denominador moral común que nos conecta a todos, que todos somos piezas indispensables, notas musicales indispensables en la sinfonía cósmica de Dios. Muchas gracias. Les habló Simon Jacobson de meaningfullife.com. Si este mensaje te ha resultado significativo, compártelo con otras personas. Suscríbase a nuestras ofertas, a nuestro sitio web meaningfullife.com y a nuestro canal de YouTube. Me encantaría escuchar sus opiniones, comentarios y sugerencias. Ojalá veamos pronto la paz para todos. Que Dios te bendiga y que estés bien. Este programa es presentado por el Centro para una Vida Significativa. Por favor, ayúdenos a continuar con nuestros programas. Haz incluso una pequeña contribución en meaningfullife.com/donate.